6. Segunda de Corintios 9, 6. Vamos a leer el 6, el 7 y el 8. Y ponga mucha atención y escriba, casi no damos estos temas aquí en la iglesia, hermanos. Creo que es la primera vez en 3 años, o más de 3 años, que vamos a hablar acerca de eso. Entonces, no somos nosotros de hablar de esto, porque creemos lo que dice la Biblia y vamos a ver todo lo que dice la Biblia acerca de esto. Y hermano, abra su corazón, ponga atención. Muy rara vez hablamos de esto en la iglesia, porque no es nuestro énfasis es predicar la palabra, el evangelio de Dios y que las personas sean salvas. Pero ¿cuántos saben que también está aquí en la Biblia? Y lo tenemos que enseñar, porque Pablo dice que no debemos de rehusar enseñar todo el consejo, o sea, todo el consejo de Dios, toda la escritura. ¿Sale? Y hoy yo le titulé Una iglesia que sabe dar. Una iglesia que sabe dar. Segunda de Corintios 9:6, ¿ya está ahí? Dice Pablo: pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis más para toda buena obra. Lo que mi hermana pasó a decirles para recoger la ofrenda. Por eso le dije, yo no le dije, ¿verdad? Es Dios confirmando, hermano. Una iglesia que sabe dar. Mire, no se apure, no le duele el codo. Aquí no le quitamos el dinero a nadie, porque ese no es el énfasis del evangelio, ¿verdad? Pero tenemos que enseñarlo, ¿verdad? Tenemos que enseñarlo, así es de que no se sienta mal, no se sienta mal. Si usted no da o no quiere dar, no se sienta mal. Vamos a enseñar conforme a la palabra de Dios qué es lo que enseña la Biblia acerca del bendecir y de dar, ¿sí? Para la obra del Señor. Vamos a orar, ¿le parece? Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar, en la alabanza. Gracias por cada familia aquí presente. Gracias, Señor, porque tú nos has bendecido, Señor, con muchas cosas. Y lo más grande, Señor, dice tu palabra que tú nos has bendecido en los lugares celestiales, con toda bendición espiritual, Padre. Señor, gracias por esta nueva vida, este nuevo corazón que nos has dado. Enséñanos, Señor, a poder dar algo de lo mucho que tú has puesto, Señor, en nuestras manos, en nuestra vida, en nuestras alacenas, en nosotros, Señor, dones, capacidades, talentos. Señor, aquí estamos, úsanos para tu reino, para tu gloria, Señor. Queremos ser parte de tu reino, Señor, que se expanda aquí en la tierra. Señor, habla nuestra vida, nuestro corazón, Padre, cuida nuestra mente, nuestro corazón, Señor, que solamente podamos recibir lo que viene de tu palabra. A ti la gloria, la honra y la alabanza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermano. ¿Se acuerda que yo le compartí una enseñanza acerca de este tema de la iglesia que se llamaba una iglesia equilibrada? Que el problema a veces existe cuando nos vamos a los desequilibrios, ¿verdad? Al desorden, a los desequilibrios. O sea, bien fríos o bien hirviendo, ¿verdad? Y no encontramos un equilibrio y los abusos y las desmedidas pues a veces se alteran y no suelen ser de bendición, ¿verdad? Hace poquito estaba platicando con unos hermanos de la alabanza que dirigen aquí, aquí en la iglesia, y yo les decía, es que tenemos que prepararnos nosotros, tenemos que prepararnos, tenemos que ensayar, tenemos que estudiar, tenemos que practicar, tenemos que, pues que prepararnos, porque somos responsables, ¿no? Nosotros de llevar la iglesia, el cuerpo, la iglesia, el pueblo de Dios a su presencia, porque yo les mencionaba, ¿verdad? Quizá muchos de ustedes también, a veces crecemos en iglesias donde el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios haga todo.
Y le dejamos toda la responsabilidad al Espíritu Santo. Le estoy adelantando un tema que viene la siguiente semana. Y somos unos holgazanes, somos unos flojos, somos unos perezosos. ¿Y cómo queremos que el Espíritu Santo de Dios sobre? O sea, tan solo por sentido común, ¿no? O sea, eso está equivocado. Y viene el otro extremo, ¿no? De los cuadrados, de los herméticos, de los que hacen a un lado al Espíritu Santo de Dios y se ponen bien cuadrados y así es, y tienen que ser así y todo bien metódico, y no le dan chance al Espíritu Santo de Dios, que también el Espíritu Santo de Dios fluya, ¿verdad? Y se manifieste, y que haya dones, haya palabra, haya profecía. Entonces están los dos extremos, y eso es un desequilibrio, y es algo malo, hermano, para la salud espiritual de la iglesia. Y en cuestión de dar, en cuestión de las finanzas o el dinero, también hay veces mucho desequilibrio en las iglesias, hermano. Y el problema que ha habido en la iglesia cristiana, principalmente, por lo cual los cristianos, las ovejas, ya están así como que a la defensiva, ¿verdad? Ya están prevenidos, ha sido pues el abuso. El abuso de obreros malos, fraudulentos, de obreros que nomás buscan el dinero, que han enseñado mal, que han transgiversado las escrituras, que se han aprovechado del pueblo de Dios. Una vez un pastor reprende a otro pastor, le dice: oye, cálmate, no puedes estar así pidiendo dinero de todo y estar sacándole el dinero. No, mira, conforme a la Biblia dice, y le enseña, ¿no? Y le dice el otro pastor: no, cálmese, pastor, pues si las ovejas son para dar lana. Una de las naturalezas de las ovejas no es dar lana. Bueno, eso ya se los enseñé, ¿verdad? En la iglesia y su pastor. Pues claro, o sea, es una de lo que aporta las ovejas, ¿verdad? Al rebaño. Hermanos, pero esto tiene que ser conforme a la Biblia, tiene que ser equilibrado. Entonces, el abuso de muchos obreros abusivos, fraudulentos, que han hecho mercadería del evangelio, que le han sacado el dinero a las ovejas, han provocado, hermanos, que muchos cristianos ahora caigan en el otro extremo, en el extremo de no participar de las bendiciones materiales que Dios les ha dado. Y eso también es antibíblico, y eso también está mal. Así como está mal andar sacando el dinero a la gente y andar sacando de todo. Mire, nomás le voy a decir una cosa ahí. Aquí hay una persona que me lo dijo en mi iglesia. A ver, hasta le dije: a ver, dime qué para anotar, ¿verdad? Gracias a Dios yo no estuve en una iglesia de esas. Estuve en algunas, ¿verdad? Pero en esas fraudulentas que sacan el dinero, no. Pero pues tengo experiencia por un montón de cercanos, ¿verdad? Le dije: a ver, dime. Y a nosotros, primicias, ¿no? Y luego, el diezmo. Pero nos pedían la nómina. A ver cuánto ganábamos. Así es de que todos los que tengan nómina la tienen que traer. Nos pedían la nómina, a ver cuánto ganábamos. El diezmo. No, y tienes que dar el diezmo sin impuestos. O sea, neto. Bueno, nos pedían la nómina y luego hacían tanda. Una tanda, tanda toda la iglesia y un número cada uno. Pero el número nunca llegaba a usted. Siempre llegaba el pastor, ¿verdad? Y para el templo, a la iglesia. Bueno, y la cocina. La cocina nunca la hacía la iglesia, nunca la hacían los ministerios. El dinero lo hacían las ovejas y toda la ganancia era para los líderes fraudulentos. Bueno, y luego daba una ofrenda y daba un apoyo cada ministerio mensual para pagar la renta cada mes. Y le puedo seguir, y las rifas y un montón de cosas. Entonces, a base de que todo eso ha experimentado la iglesia de Jesucristo, las ovejas de Jesucristo, y se han dado cuenta que eso es fraude, hermano. El cobrar por los eventos, por los conciertos, el cobrar por un encuentro, un preencuentro, un posencuentro, el cobrar por una artistilla que dice que cristiano, todo eso es fraude, hermano. Entonces no enseña la Biblia. Eso no enseña la Biblia. Entonces muchos cristianos que han experimentado esas cosas, que los han saqueado, que les han quitado la lana, que los han trasquilado, obreros, como les decía, fraudulentos, han cerrado su corazón. Han cerrado su corazón al no dar. Y no han participado de la bendición
y de la responsabilidad que tenemos delante de Dios, porque vamos a ver con la Biblia, de dar y de bendecir con lo que Dios nos ha dado. Por eso aquí, hermano, vamos a ver cómo esta ofrenda que tenemos que dar desde el Antiguo Testamento es voluntaria. O sea, por eso aquí no se le pide la nómina, por eso aquí no se le piden sobres para ver quién diezma y quién no diezma. O sea, si usted no da, puede venir, no hay ningún problema. La Biblia a nosotros nos enseña a dar de gracia lo que recibimos de gracia. Si usted no quiere dar, no se sienta mal, no dé. Pero sí le digo que todo, Dios diseñó su iglesia, su templo, para que todo el pueblo participara y funcionara. ¿Por qué? Porque ahí donde usted está sentado, eso vale dinero. Porque el airecito que usted está recibiendo de arriba vale dinero. Porque el equipo que usted tiene aquí con el cual escucha la alabanza vale dinero. Porque aquí se paga cada mes servicios, ¿sí? Entonces, y Dios diseñó que el pueblo fuera participante de que la obra de Dios caminara y siguiera adelante. ¿Sí? Usted llega, a lo mejor ve que está limpio, que huele bonito y todo eso se ocupa de dinero. Pero aquí no lo obligamos porque la Biblia no enseña eso, hermano. Pero sí tenemos que enseñar que la Biblia, que Dios manda a su pueblo a que participe de los bienes que Dios a ellos les da, les bendice. Entonces no se sienta mal, ¿verdad? Aquí no le vamos a pedir la nómina, no le vamos a pedir una cuota, no le vamos a quitar la tanda, porque eso no enseña la Biblia. Pero sí le vamos a enseñar con la Biblia que tenemos como ovejas de Cristo, tenemos una gran responsabilidad delante de Él, delante de la obra. Y pues, hermano, la bendición, la recompensa, cada uno de vosotros la tendrá, dice Pablo, conforme haya sembrado. Eso sí es bíblico y eso sí tenemos que enseñar, hermano. ¿Sale? Entonces, los regalos, los dones, los milagros, las gracias, no se venden, hermano, no se venden. Los obreros fraudulentos la venden. A ver, ¿a cuántos de aquí Dios ha sanado? Levante su mano. ¿A cuántos de aquí Dios ha sanado? ¿Cuánto le cobró? Ah, no, pero hay unos de que, yo tengo el don de sanidad. ¿Qué tienes? Entre más grande es tu milagro, más grande tiene que ser tu cheque. Ven, trae tu ofrenda, oro por ti para que seas sanado. Eso no se vende, hermano. O sea, esa es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Dios nos dice que nos dio gracias, talentos, dones, y lo que Él nos ha dado tenemos que darlo por gracia. Entonces, sabemos bien claro, eso no se vende, hermanos. De eso no se cobra. Yo toco bien bonito, canto bien bonito. ¿Quién me lo dio? ¿Usted cree que voy a andar haciendo corcientos y cobrarle a los cristianos por el amor de Dios? Bueno, pero hay una gran bendición en el participar, en el dar. De gracia, de lo que hemos recibido de gracia. Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero antes de desarrollar estos versículos de Pablo, segunda de Corintios, vamos a ver un versículo que muchos cristianos, que les duele el codo y que no quieren soltar nada, interpretan equivocadamente para decir que ya no es actualmente el diezmo, que ya no debemos de diezmar en la iglesia, que eso era del Antiguo Testamento y que Dios nos ha libertado de la ley, que eso era de la ley. Vamos a ver cómo en la gracia, cómo se tiene que dar, ¿vale? Gálatas 3:13. Este es el versículo que sacan estos hermanos nuestros, ovejas del Señor, que les duele el codo para poder bendecir la obra del Señor. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Otra vez, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y ellos dicen, como el diezmo es del Antiguo Testamento y es de la ley, ya no se tiene que diezmar en las iglesias.
Y efectivamente no hay un mandamiento así específico en el Nuevo Testamento en el cual te diga que tienes que diezmar. Pero vamos a ver todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Y estos que dicen que el diezmo es de la ley, que ahora están en la gracia, vamos a ver cuánto les exige la gracia. Vamos a ver cuánto les exige la gracia. Y ahora sí, como Pablo dijo a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿queréis estar bajo la ley? Porque los que quieran vivir bajo la ley, por la ley vivirán, y por la ley serán justificados. Bueno, hermano, para empezar, vamos a leer un poco más arriba de este versículo y vamos a recordar el propósito de la carta a los Gálatas. Si usted recuerda la carta a los Gálatas, Pablo se las escribió a los Gálatas porque los Gálatas se habían convertido de la gracia a la ley. Había ido Pablo, había predicado el evangelio a la iglesia de Galacia, habían creído el mensaje de Jesucristo, a la salvación por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Y Pablo, y después fueron los judíos queridos judaizar, a circuncidar y a guardar la ley. Y Pablo enojado escribe esta carta. Ese es el contexto. Ellos querían ser justificados y agradar a Dios por las obras de la ley. E incluso Pablo les dice, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién de vosotros recibió el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley? ¿Quién de nosotros fue salvo y recibió el Espíritu Santo por obedecer la ley? ¿Quién, hermano? A ver, levante su mano. Si éramos unos pecadores. Bueno, vamos a leer desde el 3, Gálatas 3:10. En la versión al lenguaje sencillo para que sea más entendible, yo se la voy a leer. Dice, háganme el favor de prender la luz, no de ahí. Gracias. Dice, Gálatas 3:10, se la voy a leer a la versión al lenguaje sencillo, pero corren un grave peligro los que buscan agradar a Dios obedeciendo la ley, porque la Biblia dice, maldito sea el que no obedezca todo lo que la ley ordena. ¿Qué no obedecer todo lo que la ley ordena? Nadie, hermano, la respuesta es nadie. Solamente Jesucristo, ¿no? Dice el 11, nadie puede agradar a Dios solo obedeciendo la ley, pues la Biblia dice, los que Dios ha aceptado y que confían en Él, vivirán para siempre. Pero para tener vida eterna por medio de la ley, no haría falta confiar en Dios, o sea, no haría falta la fe, creer en Jesucristo, el sacrificio de Jesús. Solo habría que obedecer la ley. ¿Cuántos han cumplido la ley aquí perfectamente? No han desobedecido ningún mandamiento. Bueno, si quieres ser salvo por la ley, tienes que hacer eso. Por eso dice la Biblia, el que obedece la ley se salvará por medio de su obediencia. Dice el 13, pero Cristo recibió por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó, porque la Biblia dice, Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero. Por eso la bendición de Dios, la bendición que Dios prometió darle a Abraham, es también para los que no son judíos, así que dice, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu Santo que Dios nos ha prometido. ¿De qué maldición nos libró aquí de la ley Jesucristo? ¿A qué se refiere este versículo? Cristo nos redimió de la maldición de la ley y se hizo por nosotros maldición. Hermanos, este versículo se refiere a la salvación. O sea, de que tú no podías ser salvo por medio de la ley, porque hemos desobedecido la ley, porque no hay justo ni uno solo. ¿O quién ha cumplido la ley? Este versículo se refiere, hermanos, a que nosotros éramos malditos por no obedecer la ley, ¿sí o no?
Estábamos bajo maldición por no obedecer los mandamientos de Dios. Pero Jesucristo se hizo maldito, colgado en un madero, porque escrito estaba: maldito todo el que ha colgado en un madero, para salvarte a ti y a mí, y para librarnos de la condenación que la ley nos decía que éramos culpables. Borrar el acta. En otra carta dice Pablo, él quitó el acta de nuestros decretos que nos era contraria, que habíamos desobedecido, y la clavó en la cruz. De esa ley fue la que nos libró, de que tú ya no buscaras obedecer todas las obras de la ley para ser salvo, sino por medio de la fe en Cristo Jesús. Y ahora no somos salvos por medio de la ley, sino por medio de la fe, por gracia, por creer en Jesucristo. La palabra de Dios para todos, hermanos, dice lo siguiente, Hechos 20:35. Entonces, hermanos, este versículo no tiene que ver nada con los diezmos. Y si aún fuera así, hermano, vamos a ver cómo en la gracia nos enseña el Señor Jesucristo y Pablo en su palabra que tenemos que dar. ¿Ya está? La palabra de Dios para todos en Hechos 20:35 dice: siempre les mostré. ¿Quién está hablando aquí? Pablo, hermano. Pablo está hablando así. Si esto fuera lo que quiso decir Pablo en Gálatas, que nos libró del diezmo, no hubiera dicho esto Pablo en Hechos y en Corintios, donde empezamos a leer. O sea, eso es algo que usan los que les duele el codo. ¿Verdad? Que no quieren participar. Se agarran eso para decir que ya no tienen, que el diezmo es de la ley, que es del Antiguo Testamento, que ya no tienen que diezmar. Y en Hechos 20:35 Pablo dice: siempre les mostré que deben trabajar así y ayudar a los débiles. Les recuerdo esto que dijo el Señor Jesús: uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. En otra versión dice: Jesucristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Oiga, si Pablo enseña esto en Gálatas, ¿por qué enseña esto en Hechos? ¿Por qué enseña eso en Corintios? O sea, no tiene que ver nada con los diezmos. Tiene que ver con la salvación, de que tú y yo era imposible que fuéramos salvos por medio de la ley, porque la ley nos hacía malditos. O sea, la ley estaba escrita ahí para que tú y yo nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que estábamos bajo maldición, ¿verdad? Pero vino Cristo, cumplió la ley y se hizo por nosotros maldición, y por medio de la fe tú y yo podemos ser salvos, y Cristo nos ha salvado y nos ha redimido de obedecer la ley para ser salvos. Pues eso es lo que enseña ahí. Pero bueno, quise enseñar esto porque muchos, no, es que mira, bueno, dígale a esas personas: si tú no quieres diezmar, pues no diezmes, hermano. Pues no le quites la bendición a los que quieren, a los que quieren obedecer a Dios en esa área, ¿verdad? Porque el que siembra escasamente, escasamente segará, dice Pablo. El que siembra generosamente, generosamente segará. Así es de que, bueno, hermano, ahí está la palabra de Dios. Pero para los que piensan que el diezmo es de la ley, yo le quiero decir lo que dijo Pablo a los Gálatas: ¿usted está bajo la ley o bajo la gracia de Dios? Cristo nos enseña lo que es estar bajo la gracia. Y el Nuevo Testamento nos enseña lo que es estar bajo la gracia y cómo se tiene que dar. Yo le voy a decir una cosa, hermano. ¿Cuánto exigía la ley en relación al dar? ¿Cuánto exigía la ley? Porque era una ley. ¿Se acuerda de aquel fariseo que fue al templo a orar y que se encontró ahí al frente un publicano ahí que estaba ahí hincado llorando, dándose golpes en el pecho, y que decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador? ¿Se acuerda ese fariseo cómo se enaltecía, se enorgullecía? ¿Y cómo oraba ese fariseo? ¿Cuánto exigía dar la ley? El 10%, una décima parte. Algunos estudiadores y teólogos de la Biblia, y si estudiamos todo el Antiguo Testamento, era más, ¿verdad? Porque había un diezmo para los levitas, habían las primicias, había otro diezmo
que le queda para los levitas para el templo, había otro diezmo que era como para impuesto, y había el 3% que era para las viudas y los huérfanos. Entonces, algunos han sacado ahí cálculos, era como el 23%. Pero bueno, este fariseo oraba y decía: Señor, te doy gracias porque yo no soy pecador como ese publicano que está ahí. Yo doy diezmos de todo lo que gano, ¿verdad? Y Jesucristo Jesucristo dijo: este pecador que se arrepintió, que reconoció que era pecador, que le pidió perdón a Dios, que reconoció la gracia de Dios, va a regresar a casa justificado. Pero que se anda enalteciendo, enorgulleciendo y pensando que es justo por sus propios medios, será condenado, porque por medio de la ley ninguno será justificado. Porque nadie jamás ha cumplido perfectamente la ley para que pueda ser salvo. Jesucristo le dijo a aquel joven rico que quería ser salvo, que quería ir al cielo, que decía que él había cumplido todos los mandamientos. Jesucristo sabía que no, y que tenía a un Dios ajeno delante de él, violando el primer mandamiento. Y Jesucristo, conociendo su corazón, le dijo: está muy bien. Entonces, si todos los mandamientos los has cumplido, corre, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Jesucristo no era apóstol de la prosperidad, no dijo: ve y vende todo lo que tienes y tráelo para acá. Jesucristo dijo: corre, ve, ayuda a los pobres, vende lo que tienes, ayuda a los necesitados. Y dice la Biblia que él, muy triste, se fue de ahí porque eran grandes sus riquezas. Nadie jamás puede ser salvo por obras de la ley, por obedecer la ley. Y esa era la maldición que nosotros teníamos, y fue a la que vino Jesucristo a cumplir y morir en una cruz para librarnos de esa maldición y poder ser salvos por medio de gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y Jesucristo dijo: yo no vine a quitar la ley, porque la ley a ti te muestra que eres culpable. La ley a mí me muestra que soy culpable, que no puedes ser salvo por tus propios méritos. Y Jesucristo dice: yo no vine a quitar la ley, yo vine a cumplir la ley por ustedes que no pudieron cumplirla, y para que sean salvos por medio de eso. Entonces, ¿por qué dicen pues entonces que el diezmo es de la ley, hermanos? Bueno, ¿cuánto exigía la ley? 10%. Yo le voy a hacer una pregunta ahora, hermano. ¿Cuánto exige la gracia? ¿Cuánto exige la gracia? Conteste, usted sabe. ¿Cuánto exige la gracia? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, con todo lo que tienes. ¿Cuánto dio Jesús para darnos esa gracia? ¿Cuánto dio Jesús? ¿Cuánto dio el Padre para mostrarnos su gracia, su amor y su misericordia? Dio todo lo que tenía su único Hijo. Jesucristo mismo dijo: porque yo les digo, si vuestra justicia no fuese mayor a los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiere una verdad bíblica, hermano? La gracia exige más que la ley. ¿Quiere una verdad bíblica? La gracia nos exige más que la ley. En todo. ¿Sabe por qué? Porque en la ley nosotros estábamos condenados y no podíamos cumplirle, no podíamos ser salvos en nuestra fuerza. Pero la gracia, Dios nos da un nuevo corazón. Dios nos da una nueva naturaleza. Dios pone su Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos obedecer y honrar a Dios. No por la ley, sino por su Espíritu Santo. Y podemos obedecer la ley no por la fuerza, sino porque su Espíritu Santo está en nosotros. Estaba profetizado en Ezequiel: les voy a quitar el corazón de carne, les voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar un corazón de carne. Ya no van a tener mi ley en las tablas, van a tener mi ley en sus corazones.
¿Quieres saber una verdad? Para aquellos que piensan que el diezmo es de la ley, la gracia exige más. La gracia exige todo. Vamos a ver qué dijo Cristo al respecto. Mateo 23:23. A pesar de todo esto, hermano, no se preocupe, todos los siervos de Dios que predicamos la palabra de Dios, que enseñamos la verdad, jamás les van a quitar su dinero, porque eso es bíblico. Al final vamos a ver cómo tiene que ser la ofrenda que cada uno quiera dar. Mateo 23:23. Pero ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la mente, el enaldo y el comino. ¿Qué hacían estos? Diezmaban, oraban y ayunaban. ¿Sí o no? 3 veces al día. O sea, cumplían ritos de la ley. Escribas y fariseos hipócritas, porque son fieles en sus diezmos. Dice aquel publicano, yo doy diezmo de todo lo que gano, ¿verdad? Ayuno 2 veces a la semana y oro 3 veces al día. Porque diezman la mente, el eneldo y el comino, y dejas lo más importante de la ley, le dijo Jesucristo, la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo más importante. ¿Sabe por qué en las iglesias donde se predica sana doctrina no enseñan todos los días de diezmos y ofrendas y dinero? Porque eso no es lo más importante, hermano. Aquí Jesucristo le está diciendo, ustedes fariseos, hipócritas, religiosos, sí, diezman todo, pero son unos malvados, son unos pillos, son unos desobedientes a los mandamientos de Dios. No hacen justicia, andan viviendo en pecado. Hermano, ¿de qué sirve que usted traiga sus diezmos y sus ofrendas y no deja al amante? Dios no se agrada de eso. Desde ahorita le digo, Dios no se agrada de eso. Mejor, Jesucristo dijo, vaya, arrepiéntase, deje el amante, deje de robar, deje de pecar y después traiga su ofrenda. Pues no, a Dios no se le compra, a Dios no es como el político corrupto que conocemos, que se le da un billete y todo está bien, no. No, Él no tiene necesidad de nuestro dinero, hermano. O sea, Él no tiene hambre para que nosotros le demos de comer. ¿Qué casa podemos edificar a Dios si el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies? ¿Qué animal le podemos dar engordado si todos los animales del campo son de Él? Por favor, hermano. O sea, por eso Jesucristo está diciendo aquí a los fariseos, a los hipócritas religiosos que sean muy fieles con su diezmo. Y le dijo Jesucristo, hipócritas, ustedes diezman de todo, pero dejan lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe, el obedecer a Dios. Por eso es que no se enseña cada rato de eso, hermano. Porque lo más importante es que usted y yo obedezcamos a Dios. Amemos a Dios, vivamos en santidad. Pero fíjese lo que dice Jesús. Esto era necesario hacer, o sea, obedecer a Dios sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere Jesús aquí? A ver, ustedes dicen que al buen entendedor pocas palabras. A ver, hermano, ¿qué está diciendo aquí Jesús con esto? ¿Que no diezme? Bueno, se los voy a volver a leer. Ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezman la mente, el enaldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿A qué se refiere sin dejar de hacer aquello? Sin dejar de diezmar, hermano, hombre. Le digo, no se preocupe, aquí no le vamos a quitar el dinero. O sea, eso no enseña la Biblia. Mi responsabilidad es enseñarles, no quitarles el dinero. Yo no soy apóstol de la prosperidad. Yo pudiera prosperar más en el mundo, tengo estudios para eso.
A mí Dios no me llamó para trasquilar las ovejas. Mi responsabilidad es enseñarles la palabra de Dios. Jesucristo está diciendo, lo más importante es que tú obedezcas a Dios, vivas en santidad, guardes sus mandamientos. Porque hay muchos hipócritas que sí van y diezman una banquita para el templo, un trajecito para el santo, esto que yo, y son unos corruptos, son unos hipócritas, son unos ladrones, son unos adúlteros. Y piensan que haciendo eso, Dios los va a perdonar. Y Jesucristo dice, no, Él no recibe cohecho, Él no se corrompe, Él no es un político corrupto que tú puedas comprarlo para que perdone tus pecados, nuestros pecados. Él no tiene necesidad de nuestro dinero, hermano. Le voy a leer la versión al lenguaje sencillo para que le entienda un poco mejor. Dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas? Se preocupan por dar como ofrenda la 10ª parte de la menta del anís y del comino, ¿ven? La 10ª parte. Que cosechan en sus terrenos, pero no obedecen las enseñanzas más importantes de la ley: ser justos con los demás, tratarlos con amor y obedecer a Dios en todo. Hay que hacer estas 3 cosas sin dejar de obedecer los demás mandamientos. La palabra de Dios para todo dice más específico. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas. Ustedes dan a Dios la 10ª parte de todo lo que tienen, incluso de la menta, del anís y del comino, pero se olvidan de las enseñanzas más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad a Dios. Deberían hacer esto sin olvidar de hacer lo demás, como dar la 10ª parte. ¿De quién son estas palabras? Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Que el diezmo es de la ley? El diezmo, hermano, le pertenece a Dios. No le pertenece al pueblo. No le pertenece a las ovejas. No le pertenece a usted, ni a mí, ni a ningún siervo de Dios. A los obreros fraudulentos no. Por tanto, hermano, el Señor reprende a su pueblo en una de sus cartas y les dice: ladrones, me habéis robado, porque no me dieron lo que me pertenecía a mí. El diezmo no es de usted, no es del pueblo, hablando de la ley. Nosotros vamos a ver en la gracia lo que Pablo enseña en 2 Corintios que leímos, cómo es que se tiene que dar. El diezmo no le pertenece a nadie, no le pertenece al pastor, no le pertenece a ningún siervo, a ningún apóstol. El diezmo le pertenece a Dios para su obra, para su iglesia. El diezmo tampoco es para que usted lo aparte y se lo dé a los pobres, no. No es para eso. Usted dele a los pobres, pero no le quite el diezmo a Dios para dárselo a los pobres. Porque mire, me he escuchado a tantas personas que dicen, como en la iglesia en la que yo estoy, no administran bien el dinero. Yo mejor prefiero agarrar ese diezmo y dárselo a tal, no sé, tal necesidad, tal institución, tal familia, tal persona, los niños de la calle, qué sé yo. Porque en la iglesia son malos los administradores. En la iglesia no administran, en la iglesia el pastor se queda con el diezmo. Por eso es que en las iglesias, hermanos, nos enseñan la palabra de Dios. Nosotros no tocamos el dinero, no tocamos los diezmos. Los siervos de Dios no tocan el dinero. Hay administradores que administran ese dinero. Los siervos de Dios son dignos de salario, porque de eso dice la Biblia, ¿verdad? Y eso ya se los enseñé en la iglesia de su pastor. Pero no es de nosotros el dinero. No es de ningún pastor, no es de ningún líder. Hay una administración que se tiene que administrar ese dinero para que la obra de Dios crezca. Y siga adelante, hermano. No le pertenece a usted tampoco. No puede hacer con el diezmo lo que a usted se le pegue la gana. Si usted dice, ahí administran más el dinero, mal el dinero, yo ya no voy a dar el diezmo ahí, mejor prefiero dárselo a fulano de tal o a tal ministerio, a tal denominación. Usted está mal delante de Dios. Y le haber robado a Dios.
Yo se los ilustro bien fácil, bien sencillo. Usted va a comer a la Mendoza, ¿verdad? Va a comer ahí al restaurante a la Mendoza y se echa un buen platillo de 500 pesos. Y lo dice, estos tienen mucho dinero, no tienen necesidad. Yo voy a ir y lo voy a pagar al señor de los tacos de la esquina. Tiene más necesidad. ¿Qué le van a decir ahí en la Mendoza? Le van a poner un guardia aquí no te vas hasta que pagues. Pues ¿cómo que? No, es que voy a pagarle a aquel. Lo que te lo voy a dar a aquel. No, pues aquí comió. Y aquí tiene que pagar. Si quiere pagarle a aquel, vaya y consúmale a aquel. Hermanos, por el amor de Dios, es falta usar el sentido común. Una vez un hermano de buen corazón viene a mí y me dijo, oiga, pastor, pues tengo unos diezmos de algo que pues, me bendigo el Señor en el trabajo, y quisiera hacer esto para la iglesia, porque voy a estar en la iglesia. Le dije, no, hermano. Le dije, yo te voy a decir como dice la Biblia. Si hubiera sido de la prosperidad, le hubiera dicho, tráemelos, échalos para acá, yo te los administro. La Biblia dice, trae los diezmos al alfolí. O sea, no es de que voy a comprar, si Dios te pone en tu corazón que compres un ventilador, ¿verdad? Porque el pastor ahí está sudando y muerto de calor, cómpralo, pero no tienes que agarrar el diezmo para hacer eso, porque los diezmos no te pertenecen, le pertenecen a Dios. No le pertenecen ni al pastor ni a ninguna denominación. Le pertenecen a Dios, hermano. Por tanto, Dios le dice a su pueblo, bien feo, hermano, no se lo voy a decir yo, vamos a leerlo. Ladrones me habéis robado. Malaquías 3:8. Gloria a Dios, hermano, yo sé que la mayoría de ustedes son personas de Dios, son siervos de Dios, son hijos de Dios entendidos, hermano. Sé que dan, y por eso esta obra de Dios funciona, y se pueden pagar todos los servicios, hermano. Es mi responsabilidad enseñarles conforme a la Biblia cómo es esto, cómo se enseña esto. Yo estuve en una iglesia donde cada semana se leían estos versículos, maldiciendo a las ovejas porque cada vez querían que dieran más. Se pedían sobres, ponían sus nombres, y al que no hallaban el nombre de la familia ahí, después lo llamaban al cuartito, ¿verdad? Entonces, eso no es bíblico, hermano. Vamos a ver conforme a la Biblia que así no se tiene que hacer, porque cada uno de vosotros tiene que dar, no por tristeza, ni por obligación, ni por necesidad, como propuso en su corazón y como Dios le haya prosperado. Pero bueno, eso vamos a ver más adelante. Dice Malaquías 3:8, ¿robará el hombre a Dios? ¿Usted qué dice, hermano? Bueno, ¿usted qué dice? La verdad, ¿robará el hombre a Dios? Claro. Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Fíjense nomás, un pastor dijo, esa canción de Paquita, la del barrio, se las cantó a los cristianos que no diezman, ratas de 2 patas. No, hermano, tampoco. Por eso le digo a usted puede venir aquí y si usted quiere no diezme, hermano. La obra de Dios sigue para los que aman a Dios y aman la obra y aportan. Y aquí no se les va a pedir, no nos damos cuenta, hermano, porque así nos enseña Jesucristo, que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda, no nos damos cuenta. ¿Quién diezme, quién no diezma? Así tiene que ser, así enseña la Biblia. Pero pues tenemos que enseñar, hermano. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me habían robado, dice Dios. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y vuestras ofrendas. El 9 dice bien feo, malditos seáis con maldición. La Escritura está hablando a su pueblo, quien se quedó con algo que no le pertenecía, que le pertenecía a Dios. Maldito soy con maldición porque me habéis robado. Vosotros, toda la nación, me habéis robado. Dice el 10, traigan los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermano? Bueno, ¿dónde está el bote? ¿Dónde está el bote?
Ese es el alfolí. Para algunas iglesias es la canasta. Para otras iglesias es un cofre. Es una tabla de madera. En una iglesia donde crecí cuando era niño, era un aro con una varilla así, como el gorro de Santa Claus volteado. ¿Sí? Y lo pasaban. Eso es el alfolí, hermano. Eso. O sea, no es nada especial. O sea, es el cofre de las ofrendas, para que me entienda usted. Esto es alfolí, el cofre de las ofrendas, donde se ponen, depositan los diezmos y las ofrendas. Eso es el alfolí. ¿Verdad que no dice, traigan los diezmos al ungido? Dáselo a los niños pobres. Traed todos los diezmos al alfolí. ¿Y qué va a pasar? Haya alimento en mi casa. Es lo que Dios instituyó para que la obra de Dios crezca y siguiera, hermano. Miren, en el Antiguo Testamento es muchísimo lo que hay que enseñarles como para dar una serie, hermano. No le metí un montón de cosas, tenía un montón de cosas, me tuve que privar de muchas cosas. Pero en el Antiguo Testamento hay una historia donde el templo ya no funcionaba. Entonces se reedifica el templo, vuelve a haber sacerdotes, vuelve a haber levitas, vuelven a ministrar a Dios. El pueblo se goza y empiezan a llevar sus ofrendas y sus diezmos para que el templo vuelva a funcionar y se vuelve a echar a andar los cultos a Jehová, al Señor, a Dios Todopoderoso. La gente deja de dar, el tiempo no funciona, hermano. Mire, ayer hubo la marcha en La Piedad. El mes de agosto, este mes es el mes de la Biblia, ¿sí sabía usted? Bueno, es el mes de la Biblia. Entonces, la Asociación Bíblica Mexicana, creo que se llama Asociación Bíblica Mexicana, ¿verdad? ¿O estoy mal? Asociación Bíblica o Unidas Mexicanas, algo así. Siempre anda en las marchas, entonces ahí hay un pastor que cada año ha organizado él ahí las marchas, invita a los cristianos, llegan a la plaza, el centro de la ciudad y les prestan el estrado, el templete, teatro del pueblo le llaman, ¿verdad? Y hacen cultos ahí. Les iba a mandar un video ahí cantando los tucanes de Cristo ahí. Bueno, un grupo de esos gruperos ahí, ¿verdad? Alabanzas cristianas, nomás se lo mandé a mi esposa. Y bueno, hacen como un ¿cómo se dice? Evento evangelístico ahí en la plaza. Y se pone un stand ahí la Sociedad Bíblica Mexicana. El hermano Lidia me había preguntado por Biblias económicas para los niños de la Lázaro Cárdenas, porque no tienen Biblias ellos. Y a veces aquí se ocupan Biblias para las personas que lleguen nuevas y no traigan una Biblia, prestarles una. O a veces cuando una persona se convierte y no tiene la oportunidad de comprar una Biblia, pues hasta regalarle una, ¿verdad? Entonces, yo específicamente fui a eso, a hablar con la sociedad. ¿Y usted qué piensa? Que llegué y le dije, soy pastor de Casa de Oración Zamora y vengo por unas Biblias. Así llegué, y vengo por unas Biblias. Me dice, claro, pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Y estos cuestan a 60, estos cuestan 80, estos 120, ¿cuántas va a querer? Ahora, hermano, pues, el obrero tiene sus salarios, ustedes también comen, ¿no? También tienen familia. Bueno, un hermano que yo le platiqué esto, que iba a estar ahí la sociedad, me dijo, yo te voy a dar 500 pesos para que compres Biblias. De La Piedad. Yo te voy a dar 500 pesos para que compres Biblias. Yo y mi esposa dijimos, bueno, vamos a tomar otra parte de la mención de la iglesia, ¿verdad? Para comprar más Biblias. Y compramos 20 Biblias. Entonces, se tienen que administrar bien. ¿Para qué cree que es eso, hermano? Pues para que el evangelio de Dios crezca, ¿no? Para que la obra de Dios crezca. Y haya alimento en mi casa. Hay alimento en mi casa. Y dice el Señor, fíjese lo que el Señor dice, hermano, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no yo les abriré las ventanas de los cielos y les derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo sé que muchos de aquí han probado eso, hermano. Sé que muchos de aquí han probado eso. Y Pablo dice esto, exactamente esto, en otras palabras, a los corintios. Pero bueno, es responsabilidad de cada uno, hermano, obedecer
al Señor. El Señor prometió hacerlo. Y yo una vez les dije, ¿saben que es la única parte en toda la Biblia donde Dios dice, pruébame? Porque hay un mandamiento que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero aquí es la única parte en toda la Biblia donde Dios le dice a sus hijos, pruébenme. O sea, experimenten si es verdad lo que yo les digo o no. Háganlo. Prueben al Señor. Lleven lo que les toca dar, dice el Señor, y vean, prueben mi fidelidad, a ver si soy fiel a mi palabra. Esta es la única parte donde tú y yo tenemos permiso de probar a Dios. No en que te avientes de un edificio y que te va a mandar el ángel y te va a recoger. No en que 1, 2, 3 le cuentes al Señor y va a ser sano a la 1, 2, 3, no. O sea, esta es la única parte donde Dios dice, pruébame. A ti, oveja, que ya te está estorbando la lana, así que ya te andas enredando entre los matorrales, prueba al Señor. A ti que te duele el codo, prueba al Señor. A ti que no has experimentado las bendiciones que Dios tiene cuando tú das de lo que Él te da, prueba al Señor. Y te darás cuenta si Él es mentiroso o es verdadero. Lo puedo decir así porque esto es el único versículo donde Dios dice, pruébame. Y es en el dar, hermanos. Y es en el dar. Ahora les decía, es verdad que en el Nuevo Testamento no hay un mandamiento específico que nos pida dar el diezmo. Hermanos, pero en el Nuevo Testamento nos invita a dar conforme a la gracia que cada uno de nosotros ha recibido de parte de Dios. Y yo le voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto ha recibido usted de parte de Dios? Hermanos, David decía, ¿qué te voy a dar yo, Señor, si de lo recibido de tu mano yo te doy? Déjame prepararte un templo, porque David era un rey que tenía mucho dinero. Déjame prepararte un templo. Mira, quiero construirte un templo hermoso con mucho oro y muchas cosas. Y porque todavía estaba el tabernáculo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, no vas a construirlo todo, lo va a construir Salomón. Y David dijo, he apartado para el templo del Señor oro y plata y muchas cosas preciosas para la obra del Señor. ¿Cuánto hemos recibido nosotros del Señor? Muchos dicen, es que es mi trabajo, me levanto a las 5 de la mañana, es que es mi camioneta, es que es mi terreno, es que yo me quemo las pestañas, es que yo estudié, es que yo me esfuerzo. Y yo les digo una cosa, ¿quién te da la salud? ¿Quién te da la gracia? ¿Quién te da las fuerzas? ¿Quién te da las habilidades? ¿Quién te dio la oportunidad que tienes de tener un negocio? Hermanos, sabiendo esto, debemos de entender que lo que damos no es por la ley, sino por la gracia. El diezmo es la expectativa mínima que Dios demanda de su pueblo. Una vez un pastor dijo, si tú quieres ser religioso y quieres hacer el diezmo está bien, no hay ningún problema, pero Pablo dice, cada uno dé conforme haya prosperado, conforme haya propuesto en su corazón. Eso es la gracia, hermano. Eso es la gracia. O sea, si tú quieres ser muy hermético y cumplir el mandamiento, el diezmo está bien, puedes hacerlo. Hermanos, debemos de entender que no damos por la ley, sino por la gracia que hemos recibido del Señor. Por tanto, el diezmo es la expectativa mínima, es la ley, hermano. Es lo que mandaba la ley, que Dios espera de su pueblo. Volvamos a donde comenzamos, 2 de Corintios. 2 de Corintios 9:1. Vamos a leer un poco más antes. Vamos a leer todo el capítulo, desde el 9.
Pablo les habla a los corintios desde el capítulo anterior de preparar una ofrenda, ¿verdad? Para los santos. Porque acuérdense que en ese tiempo eran misioneros ellos, ¿verdad? Pablo y traía un equipo, iban a una iglesia, iban a otra. Había ofrendas, tanto que a una iglesia, ¿cuál era la iglesia? ¿De Macedonia? ¿Sí? O sea, la iglesia de Macedonia, no, tanto que había una iglesia que era muy pobre, la ciudad de Macedonia. Y Pablo dijo, no, esta iglesia que no dé, esta iglesia no hay que levantar ofrenda para la obra, para el ministerio, para los misioneros, para que crezca la obra de Dios. No, en esta iglesia no. Y los de Macedonia le rogaron a Pablo diciendo, por favor, déjanos participar de esta bendición. Pero algunos están rogando al Señor, yo no quiero dar. Que el Señor no se meta con mi cartera. Una vez un hermano confesó y dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y como ganaba bien el hermano, bueno, antes era señor, ahora es hermano. Ganaba bien el Señor, dijo, está bien, voy a la iglesia. Y ya fue a la iglesia y como oraban y oraban por los diezmos y las ofrendas, él pues no daba. Pues él tenía la idea, pues, que muchos tienen, ¿no? De bola de rateros y fraudulentos y demás. Pues nomás daban las moneditas, ¿sabes? Como cuando usted iba a misa, ¿da? Es la monedita ahí. Y después que cae una necesidad fuerte en su familia, no económica, sino de salud. Y él pues ya estaba conociendo al Señor, entonces dice, yo le había hecho al Señor, no. Después él dijo, no, está bien, Señor, pues te entrego mi corazón, pero no te metas con mi cartera. O sea, yo voy a la iglesia y voy a obedecerte y voy a servir. Y después cuando viene esa enfermedad pues grave, que ahora el Señor dice, yo hice un pacto con Dios, le dije, Señor, porque era en su esposa, Señor, si sana a mi esposa, yo te voy a dar los diezmos. Y que la sana el Señor. Fíjese, y él empezó a dar sus diezmos. Eran buenos diezmos, por eso él no quería dar, ¿verdad? Él no quería dar. Por una iglesia que ocupaba, que tenía necesidad, que faltaban muchas cosas. Por algo sabe, hermano, a quién manda Dios. Por algo sabe a quién le da Dios. Pero bueno, si usted no quiere la bendición, va a llegar alguien más y va a recibir esa bendición de parte de Dios. Porque así dice Señor, pruébame y yo voy a abrir las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde. Pablo dice, el que siembra escasamente también segará. ¿Usted, hermano, avienta 10 semillas y salen 1000 plantas? ¿Avienta 10 semillas y salen 1000 plantas? ¿Sí? ¿Dónde se hace eso? Si avienta 10 semillas, ¿cuántas plantas salen? Pues 10, ¿no? Sale una por semilla, ¿no? Entonces, si avienta 10, ¿cuántos van a salir? Si avienta 100, ¿van a salir? Siembra escasamente. Yo me acuerdo antes, ¿se acuerdan más antes cómo plantaban? Con los animales. Un pasito de una semilla, un pasito de otra semilla, otro pasito de una semilla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí saben o no? A ver. Así plantaban antes. Pues, oigan, hermano, pues yo soy más nuevo que ustedes. Ahora están así de juntas, otras como unos 5 centímetros. Hay más producción, ¿sí o no? Avientan más semillas. Que siembra escasamente segará. Segunda de Corintios 9:1, en realidad, dice Pablo, se lo voy a leer en la versión al lenguaje sencillo. No hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. A ver, hermano, o sea, la ofrenda que levantaban para ayudar a los cristianos. Ya sé que ustedes desean ayudar, le dice Pablo a los corintios. Por eso, con mucho orgullo, les dije a los hermanos de la región de Macedonia que ustedes, los de la región de Acaya, estaban dispuestos a ayudar desde el año pasado. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidió ayudar. Sin embargo, les envió a Tito y a los 2 hermanos para que los animen y preparen todo lo necesario para la ofrenda. Ven, hermano, ¿qué estaba pasando aquí? Pues Tito con otros hermanos iban a las iglesias y preparaban una ofrenda, recolectaban una ofrenda que era para los misioneros. Dice,
Así podrá verse que teníamos razón de estar orgullosos de ustedes. Imagínense la vergüenza que pasaríamos nosotros para no hablar de lo que pasaría, de que pasarían a ustedes si algunos hermanos de Macedonia me acompañaran a ustedes y no tuvieran preparada la ofrenda. ¿Dónde quedaría nuestra confianza en ustedes? Dice Pablo. Por eso he creído necesario mandar a estos hermanos antes de que yo vaya a verlos. Ellos pueden ayudarlos a juntar la ofrenda que ustedes prometieron. Así ustedes mostrarán que dan con gusto y por amor y no por obligación. Dice el 6, acuérdense de esto, el que da poco, poco recibe. El que da mucho, recibe mucho. Cada uno debe dar según crea que deba hacerlo. No tenemos que dar con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y aún les sobre. ¿A cuántos les sobra de aquí? Agárrese aquí la lonjita y vea si no nos sobra, hermano. Dios puede darles muchas más cosas a fin de que tengan todo lo necesario. ¿Cuántos tienen todo lo necesario? Y aún les sobre, así podrán hacer algo a favor de los otros. Como dice la Biblia, refiriéndose al que es generoso, siempre que ayuda a los pobres, lo hace con generosidad y en todo sale triunfante. Dios da la semilla que se siembra y el pan que nos alimenta, así que también les da a ustedes todo lo necesario y hará que tengan cada vez más para que puedan ayudar a otros. Entonces pasó la hermana, yo no le dije nada, yo dije, mira, nomás ahí está el Señor confirmando la palabra. Hasta dicen, no hermana, no les digan, hombre. En la otra versión Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Hermanos, ¿cómo tiene que ser la ofrenda del Señor? Como propuso en su corazón. No por obligación, no por necesidad, sino con alegría, conforme Dios le haya prosperado. ¿Sí? Pablo dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Que siembra escasamente, escasamente también segará. Es un principio. El que siembra generosamente, generosamente segará. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Este es un principio, hermanos. ¿Cómo tiene que ser la ofrenda al Señor? Voluntaria, con alegría, generosa, conforme haya prosperado cada uno, conforme cada uno proponga en su corazón, como fue desde el comienzo, hermano. Desde el comienzo así fue. Si usted se pone a estudiar la Biblia, pues le decía, para esto ya, nomás vamos a ver un poquito del Antiguo Testamento de la ofrenda para el tabernáculo, para ver estos principios. Pero si usted se pone a estudiar toda la Biblia, hermanos, así fue, así que tiene que ser. No es de que trae tu ofrenda y tienes una necesidad y dame y que te cobro y que la tanda. No, hermano. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quién le dijo a Abel y a Caín que llevaran una ofrenda al Señor? Vemos que Abel llevó una ofrenda de ¿qué? Lo mejor de los animales engordados. Vemos que Caín llevó una ofrenda
de lo que le sobraba, de lo que no servía, de lo podrido, de lo que se encontró ahí. ¿Quién le dijo a Noé que preparara un altar y ofreciera a Jehová sacrificio después del diluvio? ¿Quién? ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie. ¿Quién le dijo a Abraham cuando venía de la guerra de rescatar a Lot con su ejército y de recibir todo el botín? ¿Quién le dijo a Abraham cuando se le presentó Melquisedec, el sacerdote, el sumo sacerdote, que le diera el diezmo de todo lo que Abraham traía? ¿Quién? Ese es un principio, hermano. Por eso le digo, en las iglesias donde se predica la verdad no se hace énfasis en eso. ¿Sabe por qué? Porque el que ama a Dios, el que ama su obra, el que ha experimentado la gracia de Dios, la salvación de Dios, el amor de Dios, las bendiciones de Dios, dan generosamente, con alegría, por amor a Dios, porque conocen a Dios. No porque les quiten el dinero, hermano. Esa es una falta de respeto. Esos son obreros fraudulentos. La ofrenda a Dios, hermano, tiene principalmente 3 características. Lo vamos a ver en el libro de Éxodo. Cuando empieza antes de que se constituyera el diezmo. Cuando Dios dice, traiga ofrenda el pueblo para que erijan y formen el tabernáculo, el templo, el primer templo del Señor, el tabernáculo. Éxodo 35. Me sé tantas cosas que a veces nos usan los obreros dineros para sacar el dinero, hermanos. Que pues nomás les mencioné una, ¿verdad? La de rata de 2 patas. Tengo un montonal. Y muchas de esas las escuché yo. Pero había un pastor que decía, había un hermano que le dieron un balazo en el corazón y sobrevivió, pero le dieron un balazo en su cartera, su dinero, y no sobrevivió. Y muestra el amor que tenemos a veces por esas cosas. Eso 35:4 ya está ahí. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Dios rescata a su pueblo, ¿sí o no? Dios libera a su pueblo de la esclavitud, del pueblo de Egipto. ¿A cuántos Dios nos ha liberado de la esclavitud, del pecado y de la muerte, del mundo? Bueno, este pueblo estaba agradecido con Dios, había visto sus maravillas, y aparte Dios los había bendecido con mucho. Traían mucho oro, plata y cosas preciosas de Egipto. Traía mucho este pueblo, de muchas riquezas de Egipto. ¿Se acuerda que hicieron un becerro de oro? Las mujeres llevaron todo lo que traían de oro y hicieron un becerro de oro. No salieron pobres, O sea, entendamos el contexto. Este pueblo, Dios lo había sacado, lo había libertado de la esclavitud y aparte lo había colmado de bienes. Éxodo 35:4, y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Tráeme de entre vosotros ofrenda para Jehová. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá Jehová, oro, plata, bronce, y empieza a dar todo tipo de ofrenda, ¿verdad? La ofrenda, hermanos, en primer lugar, cuando Dios manda la orden por medio de Moisés, y Dios le dice al pueblo, bueno, el Señor va a formar un tabernáculo, Él quiere habitar en medio de nosotros. O sea, el Señor quiere, tu presencia, quiere habitar en medio de nosotros como pueblo, o sea, para adorar a Dios, para hacer culto, para sacrificar a Dios, y dar a Dios alabanza. Vamos a preparar un templo, un tabernáculo. Y le dijo al pueblo, traigan ofrenda. Yo me imagino a Moisés, ¿verdad? Diciéndole, Señor, ¿y cómo voy a hacer todo eso que me mostraste, verdad?
el oro, la plata, el bronce, los muebles y todo. Y el Señor dijo, dile al pueblo que traiga, dile al pueblo que participe. Hay muchos, eso es bíblico, hermano, y a veces las ovejas se enojan. Yo una vez escuché un pastor sano, de un auditorio se le estaba cayendo el techo y pues no era cualquier cosa, pues era un dineral para arreglar el techo. Estoy hablando de hace muchos años, eran más de 100,000 pesos. Y el pastor oraba y, Señor, ¿cómo arreglo esto, Señor? Se nos va a caer el techo aquí, ojalá un día que no estemos alabando aquí se nos caiga arriba, porque entonces no vamos a ir derechitos a la presencia, ¿verdad?, de Dios. Y el Señor lo lleva a la Escritura y dile al pueblo que traiga, dile al pueblo que dé. O sea, que dé para arreglar el templo, para que siga la obra de Dios. Y esa es un principio, hermano. Es un principio. ¿Con qué se hacen las cosas? ¿Cómo llegó el evangelio de la piedad aquí, hermano? Pues hubo allá gente que dio para pagar los gastos, para pagar gasolina, para dar viáticos. ¿Cómo crece la iglesia? El pueblo da, hermano. Es un principio. No se le quite el dinero, pero alguien que ama a Dios, que ama la obra de Dios, que ha sido libertado del pecado, de la condenación del infierno, tiene amor por Dios, tiene amor por la obra y va y da. Aquí Moisés no hubo necesidad de hacer sobres. A ver, la familia de Dan, la familia de Neftali, la familia de... A ver, hermano, venga. Y llamó a Josué, a ver, agárrate esa familia y llévatelos para allá, invítales un cafecito y ahí terapiarlos. ¿Por qué no han dado? ¿Verdad que no es eso Moisés? No, Moisés solamente dijo, pueblo, traigan. Y les da toda la lista para hacer el tabernáculo a Jehová. Las ofrendas, hermanos, tenemos que darlas sin tardanza. Fíjese lo que dice Éxodo. Ahí es el mismo pasaje todo, todo. Éxodo 35:20. Éxodo 35:20. Una vez que se les da la orden, ¿verdad?, de llevar ofrenda al Señor, dice Éxodo 35:20, y salió toda la congregación de los hijos de Israel delante de Moisés, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. O sea, ¿qué hicieron? ¿Escucharon la orden? Fueron, agarraron de todo lo que tenían y llevaron a ofrenda para el tabernáculo. Todo lo que se iba a ocupar ahí para hacer los servicios al Señor. Obedecieron al llamado de Dios, hermanos. Fueron sensibles en sus corazones. No devoraron, trajeron rápido. No dijeron, ay, Señor, Tú sabes que me hace falta el gas, hombre. Tú sabes, Señor, para la próxima semana. Señor, tú sabes que vino el de Electra. Para la próxima quincena, Señor. Y ya, te los voy a juntar, ya te debo 2. Ay, Señor. No, hermano, este pueblo no demoró cuando recibió la orden y llevó de lo que tenía, de lo que Dios le había bendecido. Número 2, fueron dadas voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Ahí mismo, Éxodo 35. Ahí mismo donde estamos, fíjese lo que dice el 22. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios. ¿Todos los qué, hermano? Para la próxima semana, a ver, ustedes van a hacer una lista. Y vamos a dar sobres. Mire, hermano, yo estuve un tiempo en una iglesia donde daban sobres y todo eso. Y una vez el pastor llamó a una mujer, a un varón. A ver, hermano, venga. Mire, le voy a dar 50 pesos. Quiero que se invite al hermano fulano de tal y a su familia a un cafecito. Invíteselo, platique con él y todo. Y ya cuando esté la plática acá bien entrada todo, quiero que le pregunte por qué no ha diezmado.
Ya tiene 2 semanas que no veo su sobrecito aquí. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios ¿de qué? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes, toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. De aquí sacaron estos los de la prosperidad. Ah, no, trae tu anillo de oro, trae tu reloj de oro, trae tu cadenita, trae tu brazalete de oro. ¿No traes dinero? Trae. Pues resulta que no era así. Era de lo que el pueblo deseaba llevar para la obra del Señor. Y en ese tiempo era esto, porque no había dólares, hermano, había billetes, ¿no? O sea, eran estos materiales. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabra, pelos de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, lo traía. O sea, lo que se ocupaba para la obra del tabernáculo. Ahorita no podemos decir de la renta, hermano, pues sí, no tenemos dinero, pero el hermano vende frijoles, ahí le va un costalito de frijoles, órale. Pues no, ¿verdad que no? Esto era lo que se ocupaba, todo lo traían. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda, y todo el que tenía madera de acacia lo traía para toda la obra del servicio. ¿Cómo lo traían, hermano? Voluntariamente, de corazón, agradecidos con Dios. Por eso dice Pablo, el mismo principio cada uno de vosotros dé, no por la ley, no conforme a la ley, como Dios le haya prosperado, como propuso en su corazón. No con tristeza, no por obligación, no por necesidad, porque Dios ama y bendice al dador alegre, al que ama la obra de Dios. Porque el que siembra escasamente segará, pero el que siembra generosamente segará, hermano. ¿Cómo quiere cegar usted? Bueno, ahí está la promesa del Señor, ¿verdad? Vuelvo a repetirle, una iglesia que predica la verdad jamás quita el dinero. Solamente enseñamos la verdad. Y número 3, hermanos, el pueblo dio con liberalidad. O sea, ¿qué quiere decir esto? En abundancia. Número 1, no se demoró. No dijo, esa semana pago el gas, Señor, para la próxima te doy. Ya se llegaron los útiles, ya ves que van a entrar a la escuela. De modo que el Señor no sepa. Hay que comprar los útiles. Para la próxima semana, Señor, te diezmo y te ofrendo. Y para la próxima semana el gas. Y ay, no la llevamos, ¿verdad? Bueno, el Señor sabe. También el Señor sabe cómo estamos, ¿verdad? ¿Y por qué estamos así? ¿Cómo lo hicieron? Voluntariamente. No, a nadie le pusieron una pistola, nadie lo obligaron. Nadie lo hicieron a la fuerza. Moisés tampoco le dijo, si quieres ser vencido, trae. Si quieres ser sano, da. Si quieres que... No, voluntario. Se ocupa esto. El Señor quiere ofrenda. Y el pueblo respondió rápido y voluntario, lo de su propia voluntad, hermano. Y número 3, esas ofrendas fueron dadas con liberalidad. ¿Qué quiere decir esto? Generosamente, hermano. Generosamente. Ahí Éxodo 36:5. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. ¿Ve, hermano? Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, que aquí dan y sobra, y con eso que sobra podemos crecer un poquito más. Mire, ya estamos cotizando un proyector porque nos lo prestaron, vamos a comprar un proyector, después vamos a comprar un bajo porque nos lo prestaron, y no que jala muy bien. Y gloria a Dios que hay. Gloria a Dios que hay, gloria a Dios que Dios pone en ustedes corazones generosos, hermano, y así es como se tiene que hacer. Yo me acuerdo que un día el pastor pasa uno quiere dar los anuncios, y como no había buenas entradas, ya andaban batallando para la renta,
les dice, hermanos, denme, miren, vamos a pagar la renta y todo. Y cuando se bajó el pastor, que lo llama aparte, ¿verdad? Porque así dice la Biblia, hermano, no tienes que obligarlos, o sea, no tienes que exigirles. Mira, nuestro trabajo es predicar la palabra de Dios, que ellos conozcan a Dios, que realmente conozcan al verdadero Dios de las Escrituras, al Dios generoso, porque es un Dios generoso, ¿sí o no, hermanos? Es un Dios amoroso, es un Dios generoso, es un Dios abundante, que lo conozcan, que se enamoren, que amen a Dios, que amen su obra, y vas a ver cómo los mismos hermanos voluntariamente van a ver las necesidades y van a dar. Entonces, ese es el principio, hermano. Aquí el pueblo de Israel había salido, había experimentado la obra de Dios, había experimentado el amor de Dios, había experimentado la libertad de Dios, de que había sido cautivo más de 400 años, alrededor de 400 años. ¿Y qué hizo el pueblo? Rápido trajo para hacer el templo al Señor. De su voluntad, no lo obligaron, dio. ¿Y qué dio? Dio en abundancia. Vea lo que dice el 36. El pueblo trae mucho más, le dice a Moisés, para la obra. O sea, ha dado más de lo que se le pidió. Fíjese lo que dice el 6. Entonces Moisés mandó preguntar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así le impidió al pueblo ofrecer más, pues ya tenía material abundante para hacer toda la obra que sobraba. Hermanos, Moisés tuvo que decirle, ya con esto lo hacemos, todo lo que trajeron ya no traigan, ya con esto hacemos toda la obra del tabernáculo y preparamos. ¿Qué significa eso? El pueblo dio abundantemente, hermano. Pero ahora los apóstoles de la prosperidad, diría un hermano que conozco, no tienen llenadera. ¿Verdad? No tienen llenadera, piden y piden y piden. Hermano, desde luego podemos aprender que este pueblo no fue tacaño. Como el Señor, no lo ves con nosotros. O el Señor es tacaño con usted. Dice la Biblia que el Padre nos dio a su único Hijo. ¿Y cómo no nos dará con Él todas las cosas? Él nos ha bendecido mucho en los lugares celestiales y con toda bendición espiritual, hermano. Aún disponiendo de tantas posiciones como tenían, estuvieron dispuestos a darlas para la obra del Señor, para la obra del templo, para la obra del tabernáculo. Hermano, yo termino con esto. Considerando todo esto, yo le voy a hacer 2 preguntas. Usted respóndalas en su corazón. ¿Soy yo tacaño con el Señor, dándole solamente lo que me sobra? ¿O soy generoso como Él ha sido generoso conmigo? La otra pregunta es el Señor tacaño conmigo? ¿Su gracia ha sido limitada? ¿Su amor, su perdón y su salvación ha sido limitada? Dice Romanos 8:32, el que no escatimone a su propio Hijo, sino que nos entregó con Él todas las cosas, ¿cómo no nos dará también todas las cosas con Él? Una iglesia que aprende, sabe y ama el dar. Jamás en este lugar, mientras se predique y mientras el Señor nos dé vida, le vamos a quitar el dinero, le vamos a exigir. Casi ni lo enseñamos, porque ese no es el énfasis. Pero la Biblia sí nos enseña a ser generosos, a dar para la obra del Señor. Amén. Póngase de pie, vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu palabra. Señor, gracias porque tú has sido fiel, abundante, no solamente
en las bendiciones espirituales, Señor, nos has dado salvación, gracia, perdón. Señor, sino también has sido generoso, de que no nos falte nada en nuestra casa, en nuestra alacena, Señor, que tengamos lo suficiente. Tú eres un Dios abundante, Señor, maravilloso y generoso, Señor. Señor, ayúdanos a tener este corazón, Señor, para que tu obra cada día crezca, Señor. Te damos a ti gloria, honra y alabanza, Padre, en el nombre glorioso, Señor, de tu Hijo Jesús. Hermano, si sabe este canto, cántelo al Señor. Si no, escúchelo, hermano. Adore al Señor para terminar.